Bienvenidos nuevamente, como les adelantábamos, estamos charlando hoy y tenemos la visita de Camilo Camilletti, en realidad Claudio Daniel Camilletti. En realidad Claudio Daniel, sí. El documento de identidad dice Claudio Daniel Camilletti. ¿Cómo andas, Camilo? Muy bien, ¿Bien? muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para toda la gente que está detrás del ojo multiplicador, ¿no?, de la cámara. Muy buenas noches, no tarde, no sé cuándo va a salir este programa. ¿Viste esa frase de Charlie Parker, esto lo estoy tocando mañana? Sí, es verdad. Bueno, esto en realidad lo estamos grabando hoy, Ajá. Se va a estrenar pasado mañana y después quedará en el éter eternamente y nos verán ahí eternamente jóvenes. Las generaciones futuras. Ahí va. Los extraterrestres cuando lleguen a nuestro planeta. Quizás. Bueno, Camilo, Sí. te convoqué y te agradezco que hayas venido. Es muy grato tenerte acá. Para hablar de vos, porque la verdad que sos un poco tímido, digamos, para hablar de vos mismo y nada, queremos que la gente sepa. Ok. Yo cuando te conocí hace 35 años, Epa. o por ahí, hace un tiempo. Mucho. Vos ya eras un músico reconocido, y no solo eso, sino que era una cosa rarísima, porque tenías un arsenal de teclados que en ese momento era, Sí. no sé, supongo que Era inconseguible a veces. la sí. gente te vería como una especie de Rockefeller, y no, Sí, no era un Rockefeller. y no, justamente. pero fue una cosa, una búsqueda tuya muy, Sí. muy ferviente, ¿no? Sí, en realidad yo ya empezaba a trabajar como docente, porque obviamente como músico, ¿viste?, es muy difícil tener una vida donde puedas trabajar exclusivamente de eso, ¿no? Yo ya era docente y ya trabajaba en escuelas y colegios. Y bueno, nada, como lo que me interesaba también y mi segundo foco de acción era ser músico aparte de la docencia. Entonces, bueno, ahorraba y empezaba a comprar los teclados que por lo menos uno tenía acceso en ese momento. ¿Y cómo hacías en ese momento? Porque primero, no existía internet, la información era muy Sí, difícil bueno, de conseguir, digamos. es verdad. Todo era mucho más difícil en ese sentido, sí, es cierto. Nada, y tenías que ir a Buenos Aires, recorrer las calles, Talcahuano, Sarmiento, todas esas calles de música y nada, empezar a ver y probar y todo eso, ¿no? Pero básicamente me obligó, por ejemplo, a tener una economía ya dolarizada en esa época. Claro. Porque yo iba y decía, bueno, ¿este teclado cuánto sale? $1.500, me decía. Wow, ¿qué es eso, no? Y entonces, bueno, después me di cuenta que se podían comprar los dólares, entonces iba ahorrando que 50, que 80, y así, de a poquito, iba y compraba con los dólares y seguía valiendo $1.500. Claro. Por ahí capaz que yo tardaba 1 año y medio, 1 año en juntar el dinero. Pero valía siempre en dólares eso, ¿no? Entonces dije, bueno, si es por acá la cosa. Pero además estamos hablando principios de la década del 80, Ujú. fines de los 70, Principios de los 80. que es una época económicamente espantosa. Sí, es ¿No? económicamente espantosa. Fue Sí. hubo una de las devaluaciones más enormes que haya habido en la historia argentina, cuando termina Martínez de Oz ahí. Sí, o sea, igual yo me las ingeniaba de una forma u de otra y ya te digo, que 30 hoy, que 50 mañana y al cabo de un tiempo reunía esa cantidad de dinero, iba a Buenos Aires y vos ibas con esos dólares y ya como que te miraban de otra forma, o sea, mirá, lo quiero pagar en dólares y al contado, ¿qué rebaja me haces, no? Y bueno, y había unas Y buenas ya te ofrecían un rebajas. café igual. Y si no, ya te miraban con otra cara, ¿viste? Así que, y varias veces tuve que hacer ese tipo de operaciones y así conseguí ahorrar y yo no estoy diciendo que esto sea lo mejor, pero me obligaba la situación económica a hacerlo de esa manera, porque el dinero era una cosa que cobrabas hoy y a las 2 semanas o al mes ya no valía lo mismo. No valía lo mismo. Entonces no había forma de llegar a instrumentos que eran importados y que estaban en costo de dólar. Claro. Por eso yo siempre te daba el precio en dólar. El piano Fender ese lo compraste de esa manera yendo a Buenos Aires. No, el piano Fender aquel era un piano, bueno, un 88 con equipo y todo, y en realidad era de un músico de aquí. Fue uno de los primeros teclados que yo tuve, un Rhodes 88, de Cacho Rapretti, justamente también
Sí, porque gran músico. La imagen de verte a vos saliendo con ese piano de Sivas, no lo veo, ¿no? No, era un muerto. Siempre que teníamos que ir a tocar a algún lado, se turnaban a ver quién me ayudaba. Todos renegaban cuando me tenían que ayudar a bajarlo, porque realmente era una cosa muy, muy grande. Y ahora, qué sé yo, los sonidos los tenés guardados en un sintetizador, en una computadora. Sí, tenés 40 pianos como ese. Sí, igual, bueno, yo siempre prefiero lo que son... No, el sonido original, ¿no? Sí, el sonido analógico. Claro, claro, claro. ¿Y pero vos habías como pianista empezaste como yendo al conservatorio? Sí, bueno, mi vida así como pianista comienza a los 7 años. Es decir, en realidad tendría que haber comenzado antes, pero recién a los 7 pudieron conseguirme una profe para empezar a aprender. En realidad, mi primer contacto con el piano fue en la escuela primaria, no que te parezca mentira. Mira. Yo cuando llegué a la escuela y vi eso, y dije, ¿qué es eso? Y bueno, me impactó de tal manera. ¿En tu casa no había piano? No había piano y en ese momento yo era muy chiquito, no tenía acceso a ir a casa donde hubiesen pianos, o sea, qué sé yo. ¿Y había algún músico en tu familia que supiera? Mi papá tocaba el flúgel. El papá era italiano y claro, allá en su pueblo tocaba en la banda. Su hermano también tocaba, el hermano tocaba el clarinete y papá tocaba el flúgel. Sí, hasta por lo menos creo que el año 65 estuvo tocando en la banda de Meca. Mira, qué lindo. Ya después no se dedicó más, pero bueno, en Italia un poco es eso, ¿no? Hay bandas en cada pueblo. Por más chiquito que sea, se arma enseguida una banda y todos tocan de una forma u otra. Sí. Y claramente si vos te interesaste por los teclados electrónicos es porque tus horizontes musicales excedían de la música clásica, el tango, el folclore. Y lo que pasa es que, bueno, la formación en esa época y todavía de piano, en general se trabaja en base a la música clásica, ¿no? Y a partir de mi adolescencia, que ya empezaba a escuchar música progresiva, rock nacional y todo eso, ya mis gustos musicales, más allá de que me gustaban muchas cosas que tocaban en el clásico, ¿no? O sea, que me dio la formación, comenzaba ya a escuchar otras cosas, ¿no? Y otras armonías y empecé a tener otras referencias. Y bueno, y tampoco había internet y eran discos que se conseguían, gente que podía comprar el disco o a veces nos juntábamos entre varios a comprar un disco y nos juntábamos todos a escucharlo, ¿no? O sea, y bueno, escuchaba esa sonoridad, es decir, era la época, bueno, del boom de los teclados, ¿no? O sea, estamos hablando del boom de la década de los 70, 80, de la música sinfónica, o sea, el rock sinfónico, y el jazz rock también, el jazz que tenía rock, muchos, ¿no? O sea, y comienzan a evolucionar todos estos aparatos, todos estos sintetizadores, ¿no? Analógicos en un principio, que empiezan a emular, qué sé yo, cosas como cuerdas, como brass, como bronces, pero que a su vez daban un sonido totalmente diferente, o sea, por imitar ese tipo de sonidos, como resultado tenían otros sonidos que eran muy interesantes también. Y bueno, ahí tenés el Mini Moog, tenés el Oberheim, tenés un montón de teclados típicos, que el Hammond. Tenías un teclado monofónico, pero no era Moog, era un Korg. Claro, era del tipo. O sea, vos tenías que... O sea, esos teclados simplemente eran osciladores con filtros y la envolvente que vos regulabas cómo querías que fuera el sonido y tenías que fabricarlo vos el sonido en el momento. Es decir, estabas en vivo y estabas con los botones ahí arreglando y acomodando el ataque y todas esas cuestiones. Iba a eso también, además de la dificultad, de la falta de información, de la dificultad para la compra de instrumentos, estaba eso también, que vos tenías que aprender no solamente a ser músico, sino a ser programador. Y casi. ¿No? Hoy te compras un teclado, digamos, te interesan determinados sonidos y están todos ahí. Sí, claro. Apretás el preset. Claro, los podés programar, pero la mayoría ni se molesta. Sí, no, es que ya programar un sonido hoy en día es bastante difícil. Yo recuerdo que en un momento determinado con el Chino Shep, otro amigo, ¿no? Que él es ingeniero electrónico, y recuerdo cuando me compré el DX7-2 FD, que tenía el floppy disk 3,5, donde guardabas todo allí, era una cosa... Los floppy disks que no existen. Claro.
Los 3,5 eran, bueno, no sé si la gente se recordará, bueno, eran unas cosas cuadradas, ¿no? Se metían ahí adentro y ahí guardabas información, ¿no? Bueno, pero cuando salió ese teclado era como haberme comprado una nave espacial, ¿no? Porque era una cosa realmente... Aparte, bueno, uno venía escuchando los discos y ¿qué sonido es ese? Y buscabas la parte técnica del disco y encontrabas que era, decía, DX7, qué sé yo, wow, ¿qué será un DX7? Entonces... Durante una época fue Sí, el DX7... el teclado, ¿no? Sí. Todos los 80. Sí. Que bueno, fue un tipo nuevo de síntesis también, porque cambia el tipo de síntesis de ser analógico a ser FM. Bueno, no vale la pena entrar en ese tipo de... Tuviste que aprender todo de nuevo también, para programar. Sí, a ese sí empecé a meterme entre medio de los osciladores y todas esas cosas y a reformular algunos sonidos que ya tenían, o sea, lo que podía hacer, ¿no? No era que lo podía sacar de cero al sonido, porque era muy difícil trabajar con algoritmos y un montón de cosas muy extrañas, pero sí se podía de alguna manera equilibrar ciertas cosas, y ahí me animé y pude elaborar un piano que a mí me gustaba en el DX7. Bueno, la cuestión es que después, bueno, fui vendiendo, comprando nuevos, después me compré uno que tenía 24 tracks y se podía grabar todo ahí adentro, un workstation, entonces bueno, ahí empecé a trabajar lo que era música para teatro. En los 80 realmente fue una época donde se trabajó mucho como músico, ¿no? Haciendo diferentes actividades, no solamente tocando, acompañando gente, componiendo para teatros y esas cosas, jingles. Claro, armaba todo ahí en ese teclado y era una maravilla. O sea, ese teclado creo que se amortizó en un año de trabajo. Pero fue uno de los teclados más caros que compré en ese momento y más completos en ese momento, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la historia. Y en cuanto a las experiencias musicales tuyas, vos conozco por el mito de un dúo que tenías con Jorge Satraño en su momento, que eso forma parte para mí de la prehistoria, porque yo te conocía vos ya trabajando con Antú. Claro, sí, con Satraño fueron las primeras cosas mis primeras, si se quiere, incursiones en la música, digamos, un poco de jazz, un poco de... Nosotros llamábamos dúo de cámara, pero en realidad hacíamos diferentes tipos de música. Hacíamos algo de clásico, algo de jazz, algo de popular latinoamericano, con la particularidad de que tocábamos el tema o la pieza, excepto el clásico. Después lo que era popular, sea cual fuera el tema, hacíamos el tema y lo trabajamos como un estándar. Es decir, esta fue mi primer, digamos, experiencia como de repente, bueno, acá hay un huayno, ¿qué hago con este huayno? Después improvisaba Jorge en su flauta y yo después en los teclados hacía también mi improvisación. Digamos, después él siguió con otro grupo que se llamó Quetral y que hicieron más o menos lo mismo. Ah, ok, Quetral con Tachi Gaich fue posterior. Y Chispas López, y tenía un trío. Y hicieron, digamos, eso, pero un poco más directamente al folclore específicamente. Y creo que hay un disco inclusive que está grabado por ellos, que es todo folclore pampeano, o la mayoría de folclore pampeano, está muy bueno. Bueno, esos fueron mis comienzos y a partir de ahí también, bueno, con el Chino Yep, con algunas cosas que hacíamos nosotros en ese momento, 79, 80. O sea, esto del grupo fue un poquito antes, o más o menos por la misma fecha que comencé con Satraño. Y el grupo mi primer grupo se llamaba Ventanas. Y estaba en ese momento Eugenio Yep. Después vino Bill Gates y te robó la idea. Claro, sí, Ventanas se llamaba así. Y estaba Eugenio Yep, chino, en guitarra. Estaba Miguel Benítez, aunque te parezca mentira, en el bajo. En el bajo, mira. Tocaba el bajo. Con el pelo muy largo. Sí. Y Ricky Valls, que tocaba la batería. Y yo en las teclas, que en realidad en ese momento ni siquiera tenía teclado. Me había prestado un órgano, de esos órganos que suenan, pero... horrible. Pero bueno, es lo que había. Hay una foto famosa en que estás vos tocando el piano y están todos estos personajes. Está Chino, está Baez, está Mario Cejas también. Ahí va, sí, está en un muro por ahí en alguna parte de mi face, sí. Esa foto es del año 77, 78, por ahí, creo que 78.
Sí, fue antes de que yo hiciera, bueno, no importa, ese periodo nefasto en las Fuerzas Armadas, lo que era la Sí, colimba. de hecho, si se enteraban de que estaban todos ustedes ahí reunidos, disolvían la reunión. Sí, no, pero qué sé yo, eran las juntadas, las primeras juntadas antes de que aparecía toda esta cuestión de MAC, que fue más adelante. Y sí, estaba Mario Ceja, ya nos conocíamos, porque justamente nos conocíamos en el bar que tocamos con Ventana. Mario iba también a tocar ahí, fue una especie de reunión, una especie de la cueva de Santa Rosa, en la esquina donde ahora está, a ver qué esquina es, Rivadavia y... ¿se puede nombrar algún local? Sí, hombre, sí. ¿Dónde está la pañalera más o menos por allí? ¿La otra más? Ajá, bien. sí, En esa esquina. Rivadavia y Irigoyen. Ahí va, Irigoyen. En esa esquina había un boliche y ahí fuimos a tocar y nos conocimos un poco en otros grupos y ahí dije, bueno, ¿qué onda? Ustedes están haciendo esto, nosotros estamos haciendo... Claro, empezamos recién a conocernos porque, claro, nadie sabía que existía el otro. Entonces, compartiendo el espacio, de alguna manera nos conocimos y ahí empezó un poco todo, otra etapa, donde empezamos a tocar con otra gente. Y esa foto es del 78, seguro. 78. Y habrá sido medio que la génesis de MAG eso, porque después... De alguna manera Mario sí lo Ceja fue. iba Sí, de alguna manera fue la génesis de MAG, que MAG comienza en el año 82, 83 diría yo, por ahí. Y dura aproximadamente 10 años. Sí. Atraviesa todos los 80. Todos los 80 y hasta los 90, que en el 90 vino ya el neocapitalismo y todas esas cuestiones. Sí. Bueno, en cierta forma en los 90 ese lugar de generación cooperativa de actividades artísticas lo ocupa Coarte, ¿no? Coarte y MAG, estaban las dos, digamos, éramos dos grupos así, que digamos las actividades eran por ahí diferentes y quizás el foco musical y las ideas, pero en definitiva eran colectivos que dedicados más o menos a lo mismo, que era hacer arte, era hacer música especial. De hecho ellos tenían un local, lograron tener un local, nosotros teníamos salas de ensayo que las alquilábamos también, o sea, alquilábamos un garaje o lo que fuera, un localcito y bueno, con nuestras tocatas pagábamos el alquiler y después que pagábamos el alquiler nos repartíamos el dinero que sobraba. Pero primero estaba el alquiler y había 3 grupos. Ya que nombraste a MAG, te estoy ya contando lo que era MAG. Claro. ¿Qué significaba músicos agrupados? Agrupados. Sí, sí. Y estaba Antú, que es la banda que vos tuviste. Antú, donde yo estuve, que en una primera instancia se hacía música más bien de rock sinfónico. Todo instrumental, toda música hecha por nosotros, original. Luego ya Antú con otros integrantes ya es más de jazz fusión. O sea que a nosotros nos gustaba experimentar un poco con lo que escuchábamos también, porque nadie está exento de las influencias, ¿no? Entonces como que escuchábamos diferentes discos y como que nos quedaban cosas y de ahí se desprendían ideas y si vos escuchás esas grabaciones decís, wow, acá se nota que escuchaban King Crimson, se nota que escuchaban Genesis, se nota que escuchaban Pat Metheny, se nota que... Sí, sí. O sea, porque claro, obviamente de alguna forma había, digamos, unas ganas de sincronizarse con ese mundo, ¿no? Con esa movida que escuchábamos y que a nosotros realmente nos emocionaba muchísimo hacerlo, ¿no? Porque creo que uno de los actos más hermosos del ser humano es el acto creativo. Y siempre votamos por hacer música original, o sea, música nuestra, música. Y parecía que era un poco la moneda más cara, ¿no? Pero en definitiva tuvimos éxito de alguna forma u otra, porque pudimos lograr un montón de cosas, viajamos a diferentes lugares a tocar, entre esos lugares Buenos Aires, Bahía Blanca, Catamarca, Catamarca, sí. Bueno, el interior de la provincia, no recuerdo en qué otro lugar, pero sí. Sí, además en épocas en que eso era... Sí, era novedoso también. Totalmente impensado. Sí. Exacto. Y había poca gente también haciendo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, qué sé yo. Eso fue más o menos MAG. Los integrantes, bueno, recordarlos, fueron muchos, porque en el caso de Antú se fueron cambiando.
los integrantes. En algún momento tocó a dos teclados, a dos tecladistas del Tuki Montano. Ahí ya estaba Miguel en la batería, estaba Henry Zapeño en el bajo, Julio Armando estaba en el saxo, ya desaparecido nuestro Julio Armando. Luego, no sé si me estoy olvidando de más. Esa fue una de las primeras formaciones. Después se incorpora Eugenio, Chino Shep, y aparece Coco Escudero, que empieza a tocar el bajo con nosotros. Sigue Julio Armando también. Pero en principio no estaba Julio Armando. Julio Armando se incorpora después. En principio éramos dos tecladistas, más que todo. Sí, tecladistas, Julio, pero en principio, bueno, nos fuimos mezclando hasta... Después estaba Mario Ceja con Raúl Fernández Olivia, otro desaparecido también. Zampal, él cantaba, más allá de hacer las esculturas hermosísimas, los cuadros, era un excelente cantante y tiene canciones hermosas. Bueno, vos grabaste con él el disco Sillas Vacías, que es un material hermosísimo, donde también tengo intervención ahora, me acuerdo de un tema, y mezclamos, recuerdo, en la computadora mía. El gran productor del disco ese. Fue muy divertido y muy interesante, muy lindo compartir eso, porque realmente fueron momentos donde uno ponía todo, ¿no? O sea, entregaba todo ahí. Y él lo hizo y lo logró. De una manera lo logramos, ¿no? Cami, tenemos que hacer un pequeño corte. Ahí va. Y recién estamos en el año 89. Por Dios. Así que bueno, seguimos en un ratito. Dale. Por favor, no se vayan de ahí. Después de este corte seguimos charlando con Camilo Camiletti.